educativa. Cuenta con un diplomado en discapacidad y sexualidad por parte de GESAI. Ha impartido los talleres de sexualidad para personas con discapacidad, el cual ha sido dirigido a profesionales del Centro de Capacitación e Integración del Sector Social. Actualmente es docente en Integración Down, donde ha colaborado 2 años. Ha trabajado en la investigación sobre sexualidad para personas con discapacidad y damos la bienvenida a la licenciada Botello. Buenos días y gracias por asistir el día de hoy aquí a este seminario de discapacidad y rehabilitación. Pues sí, vengo de Integración Down. Hola. Vengo de Integración Down, ahí actualmente soy docente, trabajo con adolescentes, un trabajo muy interesante en este tema de la sexualidad en personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, desde recién nacidos hasta la edad adulta. Principalmente se les brinda herramientas para su integración social, familiar, educativa y laboral. Bueno, pues vamos a empezar. Yo estoy en esta parte, soy especialista, por así decirlo. Bueno, vamos empezando. En síndrome de Down y discapacidad intelectual, principalmente. Antes de hablar de sexualidad en discapacidad, a mí me gustaría... ¿A dónde le doy? A mí me gustaría escuchar por parte de ustedes qué entendemos sobre sexualidad. ¿Qué es sexualidad para ustedes? Ya, listo, gracias. No se amontonen, es quien sea, no se preocupen. Por favor. Es la forma en donde el ser humano se puede desarrollar en sus diferentes áreas de vida, tanto en la social como en la política, y obviamente. Ok, gracias. ¿Alguien más? Vamos a escucharlos y ya al final yo les digo si siguen aquí adentro o pueden abandonar la sala. ¿Alguien más? Somos muchos. ¿Nadie? Por favor. Está relacionado con el desarrollo, ¿no? Con una etapa que inicia en la pubertad, en la cual inicia el desarrollo de físico, orgánico, de reproducción, o sea, involucra todo este proceso. Gracias. Okay, gracias. ¿Nadie más? Bueno, ahora vamos a observar. Tengo... perdón. No, adelante. Sí, adelante. Bueno, en realidad, de acuerdo con la antropología, tiene que ver más con una forma de instalación en la realidad, ¿no? Porque la relación que las personas establecemos con toda la realidad, tanto realidad social como con nuestra relación con el mundo, está mediada por la sexualidad, ¿no? Entonces no aparece necesariamente hasta la adolescencia. Es evidente que tenemos una instalación en la realidad como seres sexuados desde el nacimiento, yo diría que incluso desde la gestación, pero bueno, tiene que ver con todo esto. Gracias. Okay, gracias. Ahora vamos a ver estas 3 imágenes que yo tengo en esta presentación. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos pueden decir estas 3 imágenes? Integración, convivencia. ¿Cómo, perdón? Camaradas, amigos, cómplices, afecto, solidaridad, educación. Ok. Más que una persona. Expresión. Okay. Eso es sexualidad.
en estas 3 imágenes. Okay. Pues sí, sexualidad abarca, bueno, 3 aspectos. Dentro de ellos está el aspecto biológico, psicológicos y sociales, o sea que es un todo. No solo nos vamos a ir hacia una imagen de un cuerpo desnudo, a solamente una etapa de nuestra vida, a solamente una relación sexual coital, porque muchas veces se confunde eso, ¿no? Sexualidad es solamente una relación sexual y coital. Pues no, sexualidad maneja el aspecto biológico. Dentro del aspecto biológico tenemos hormonas, nuestro desarrollo, lo que es la parte interna de nuestro cuerpo, ¿sí? Psicológico, van gustos, preferencias y ideas. Sociales son esas conductas que nosotros vamos adoptando, observando o conforme nuestros comportamientos que vamos presentando dentro de una sociedad. Es un todo y en efecto no solo inicia en la pubertad, ¿no? Inicia desde pequeños, desde que estamos ahora sí en el útero de nuestra madre hasta que morimos. La sexualidad es para siempre y está emergida en nuestra vida diaria, ¿sí? Que no sé dónde apuntar. Ya está. Bueno, parte de la sexualidad, hablamos de conocer de este concepto, porque si vamos a hablar de sexualidad con una persona con discapacidad, con o sin discapacidad, bueno, quiero aclarar que no existe un concepto para trabajar con personas con discapacidad o sin discapacidad, es el mismo concepto, porque al final de cuentas vamos a tratar esos mismos temas con o sin personas con discapacidad. Es importante conocer este término para que nosotros podamos trabajar, platicar con sobre toma de sexualidad. Asimismo, conocer sexualidad también yo les presento estos conceptos que también debemos de conocer para hablar sobre sexualidad. Entre ellos está sexología, sexo, sexodesignación, género, orientación sexual, bueno, aquí los pueden ver. Y además, bueno, es importante saber que no las personas con discapacidad se van a acercar y te van a decir qué son expresiones comportamentales de la sexualidad. Explícame, ¿no? No, nosotros como profesionales o padres de familia debemos de conocer estas definiciones, no para dárselas de manera científica o porque nos dijo el autor tal que es esto y te lo voy a platicar de esta forma, no. Nosotros conforme vamos observando ciertas conductas de las personas con discapacidad es donde nosotros vamos a intervenir mediante pláticas, siendo una guía para estas personas con discapacidad. Para estas personas con discapacidad. Perdón por estas. Para las personas con discapacidad. Por ejemplo, ¿qué podemos, si nosotros vemos o se acerca una persona y nos dice, a mí me gusta Juanito, sin embargo, me gusta que, me molesta que me toque la mano porque pues yo lo quiero como amigo, ¿no? Pero él no me entiende. ¿En qué definición, en qué concepto podría entrar esta parte de noviazgo diferente entre noviazgo y amistad? ¿Cómo, perdón? Expresiones comportamentales de la sexualidad. Bueno, entraría en vínculo afectivo, ¿cierto? Porque ahí se van a ver como esa parte de la diferencia entre amigos y novios. Vamos a explicar las diferencias entre amigo, novio, tanto a la persona que le molesta que le toque la mano, como a la persona que está tocando la mano de esta persona. A ti no te gusta que te toquen la mano, a él no le gusta que te toque la mano, respeta su cuerpo, respeta su decisión, porque también debemos de hablar con ellos sobre respeto, ¿cierto? Al cuerpo y a las demás personas, y a las decisiones que ellos también toman. Antes de seguir platicando sobre sexualidad, a mí me gustaría presentarles algunos mitos ante la sexualidad de las personas con discapacidad, tomado de Torices en el 2006. Uno de ellos es que son asexuales. ¿Son asexuales las personas con discapacidad? No, ¿verdad? Ellos también sienten, ellos también
necesitan de esa expresión sexual que también como las personas sin discapacidad presentan o tienen esa necesidad, que son como niños, dependen de los demás y necesitan protección, son como niños. A mí me ha tocado en el centro, bueno, en la institución donde yo trabajo, que el chavo, bueno, yo les digo chavos, tienen 30 años y su mamá le dice mi bebé. Entonces, ¿cuándo va a haber ese crecimiento intelectual, mental para el chavo que tiene ya 30 años y es su bebé todavía de su mamá, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado de cómo los llamamos y cómo ubicarlos en la etapa de desarrollo en la que ellos se encuentran realmente. Otro mito es: su discapacidad genera discapacidad en su entorno, que deben hacer su vida y unirse en pareja con personas como ellos. Los padres de personas con discapacidad no desean darles educación de la sexualidad. Es otro mito. Yo diría que por la población con la que trabajo es más bien ese miedo y cómo le hablo a mi hijo con síndrome de Down sobre sexualidad. Más que no deseen darles educación, es más bien a dónde voy, con quién me dirijo, para que me pueda orientar y platicar con mi hijo sobre educación sexual. No es tanto que no les quieran dar esa educación sexual a sus hijos. Otro mito es: si una persona sin discapacidad mantiene relaciones sexuales con una persona con discapacidad, hombre o mujer, es porque no puede atraer individuos normales. Ese es otro mito. Estos son mitos, los tomamos de Torices en el 2006. También tenemos, bueno, les presento derechos de las personas con discapacidad en cuanto a su sexualidad. El derecho a la libertad sexual, el derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual, el derecho a la privacidad sexual, a la equidad sexual, placer sexual, expresión sexual emocional, libre asociación, a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables, información basada en el conocimiento científico, educación sexual integral, atención a la salud sexual. Esos son algunos de los derechos de las personas con discapacidad. Y, bueno, yo tomando el derecho a información basada en el conocimiento científico y a la educación integral, por esta parte que a mí me corresponde, que es la educación sexual. Yo me voy a basar en estos dos para poder seguir dando la conferencia. En el taller que nosotros en Integración Down, en conjunto con la maestra Margarita Mayoral Ramírez, que es la directora de Integración Down, dimos un taller de sexualidad a profesionales. La idea de capacitar a profesionales es también que ellos puedan trabajar en sus instituciones con con estos temas, con sus poblaciones, en sus instituciones. Cabe mencionar también que debe de haber una tríada que le dice, ¿no? También en esta parte de la capacitación en cuanto a la educación sexual, que va a ser a padres, maestros y a la persona con discapacidad. En el primer tema tenemos discapacidad y sexualidad, definiciones principales de sexualidad, que es lo que les presenté al principio, mitos sobre sexualidad, anatomía sexual humana, higiene sexual, desarrollo sexual en la infancia, en la adolescencia, relaciones afectivas, infecciones de transmisión sexual, conductas públicas y privadas, lugares públicos y privados, métodos anticonceptivos, y también en la institución Integración Down se maneja un manual de educación sociosexual de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. La capacitación la educación sexual que yo brindo a las personas con discapacidad es cuando yo les hablo de esta parte de educación sexual a personas con discapacidad, es desde pequeños. Nosotros ahí en Integración Down manejamos desde recién nacidos. En el área de maternal también es importante manejar esta parte de anatomía sexual humana. Es importante hablar desde un principio que un niño tiene un pene y una niña tiene una vulva. La vulva no es un sapito, la vulva no es ¿cómo se le conoce?
una cosita, no es allá abajito, ni es tu amiguita, es tu vulva. Y al pene igualmente, ¿no? No es tilín, pilín, no es palo, no es, se llama pene y se limpia así, y todo siempre va a ser verbal. Esto es porque como docentes que estamos dentro del área educativa y por lo tanto nos corresponde trabajar el control de esfínter, pues nosotros los llevamos al baño, ¿no? Nosotros los llevamos al baño y no los vamos a limpiar de manera directa con nuestras manos. ¿Por qué? Porque ahí hay un contacto de nosotros hacia ellos. Estamos tocando su cuerpo, estamos tocando zonas que de cierta forma para ellos pues, es parte de ellos y son privadas, ¿no? Entonces, si queremos manejar desde un principio lo que son situaciones o evitar situaciones de riesgo, pues es importante también manejarle que pues tú como adulto, tú docente, no puedes estar manipulando ni tocando sus órganos sexuales, ¿no? Externos, perdón. Es importante que cuando nosotros hacemos esa parte de su cuerpo, siempre verbalizarlo. Rodrigo, te voy a limpiar tu pene, o Rodrigo, voy a tomar tu mano para que limpies tu pene, porque el pene debe de estar limpio cuando orina. Siempre hay que hacerlo verbal, para que también él no confunda esta parte de que estás haciendo un aseo y tampoco lo confunda como un abuso, ¿no? Y él sepa también más adelante distinguir sobre esta parte de situaciones de riesgo. Igualmente a las niñas. Rosita, voy a limpiar tu vulva, recuerda que la vulva se debe de limpiar de tal forma, agarrar su mano, papel, y llevarle su mano hacia su vulva y enseñarle cómo limpiarle. De preferencia no tocar sus órganos sexuales, ¿no? Sí, estamos bien, hasta ahí. Y siempre verbalizarlo. Cualquier cosa que ustedes vayan a hacer, cualquier parte que ustedes vayan a limpiar, hacer, siempre es importante verbalizar la acción que ustedes están llevando a cabo. Esto es en cuanto a pequeños. Ya más adelante, cuando ellos van creciendo, van igualmente verbalizando, pero de acuerdo a la etapa en la que ellos se encuentran, ¿no? Ya no aún, bueno, depende también del nivel de discapacidad que tenga. Ya a los 15 años no le vamos a decir, Juanito, te vas a limpiar y vamos a agarrar y vamos a tocar a tratarlo de limpiar, ¿no? Lo ideal en esta parte es verbalizarlo y tal vez con algunos modelos enseñarle cómo va a ser sus órganos o su cuerpo. En también esta parte que, bueno, yo considero que es importante, son en cuanto a las conductas públicas y privadas y los lugares públicos y privados. En ocasiones encontramos a un chico y una chica besándose y ¿qué hacemos tal vez como docentes? Pues nos espantamos, ¿no? Y, ¡ay, ¿por qué lo estás besando? Déjalo, ¿por qué lo besas? Pues cómo van a crecer ellos, ¿no? Confundidos. Entonces lo que estoy haciendo es malo o lo tengo que hacer escondidas porque si me ves tú te vas a enojar o qué sucede ahí, ¿no? Entonces es importante también pues tomar la calma y si nos incomoda pues somos especialistas y debemos de bajar ese nivel de incomodidad para poder tratar este tipo de temas también, ¿no? ¿A qué me refiero? A que ellos no deben de interpretar o nosotros malinterpretar esos tocamientos que ellos están realizando de cierta forma en algún lugar, porque debemos de entender también que son normales y son parte de su descubrimiento como personas, ¿no? Están descubriendo su cuerpo, sus sensaciones y también tiene derecho, ¿no?, a expresar su sexualidad con otras personas y también con su cuerpo. Ahí nosotros como especialistas debemos nada más canalizar esas conductas hacia un lugar privado solamente. Y también en cuanto a las conductas, cuáles son las conductas públicas y cuáles son las privadas. Debemos de manejar esas diferencias también en cuanto a su sexualidad. En cuanto al método, al Manual de Educación Sociosexual de Personas con Síndrome de Down y Discapacidad Intelectual, que se maneja en Integración Down, se divide en 3 etapas.
A la siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva, la anterior, por favor. No, la siguiente, dos siguientes, por favor. En el manual de educación sociosexual, la primera etapa es de sensibilización, que va el conocimiento personal, identificación sexual, el valor como persona, va dentro de la autoestima, uno mismo y la comunidad, dentro del reconocimiento, identificación de responsabilidades y diversidad de actividades, y semejanzas y diferencias entre una persona y otra. Esa sería una primera etapa del manual de educación sexual que se trabaja en integración Down, que es esa parte de sensibilización. En la segunda etapa, la siguiente, por favor, es la orientación de conductas sociales, que es lo correcto o lo incorrecto. Bueno, ahí es como conductas públicas y privadas, que yo les comentaba, comportamientos sociales adecuados, lo público y lo privado, relaciones humanas y un autocuidado también. En la tercera etapa, que es la normalización, adecuación, modificación, interacción y armonía con el entorno. Sexo y sexualidad, el lenguaje, cómo funciona mi cuerpo, la vida independiente y el autocuidado. Estas son las tres etapas que maneja el manual de educación sociosexual que trabajamos aquí en Integración Down. ¿Cuál es el papel de la familia y la escuela en cuanto a la sexualidad? La familia es una formadora por excelencia, fuente de gratificaciones y frustraciones, fuente de modelos y patrones, primera escuela en la educación sexual, parte integral de los hijos. La educación sexual siempre se va a ver en familia, ¿no? La escuela puede ser una guía, sin embargo la familia es la que te va a educar en esta parte debe de educar en esta parte de la sexualidad. El papel de la escuela es una segunda institución educativa, como les decía, una guía. Desarrollo psicológico y pedagógico, promueve la comunicación adecuada y la orientación permanente. Institución formal de la educación. Ella va a educar, pero en segunda parte, ¿no? La primera es la familia, la que debe de educar en esta parte de la sexualidad. Cuando vamos a tratar temas de sexualidad, es importante una discreción, tono de intimidad, no vamos a hablar de sexualidad de forma molesta o muy serios y vamos a decir, hoy vamos a hablar de sexualidad. Es un tono muy fuerte e intimidante. Entonces vamos a ser suaves y también para brindarle esa confianza a las personas con discapacidad con las que estamos trabajando. No suponer la respuesta de antemano, siempre hay que escuchar la respuesta que nos está brindando la persona con discapacidad. Nunca hay que suponer y pensar que, es que creo que él dijo esto. No, siempre hay que escucharlo primero, entender lo que nos quiere decir o lo que nos está expresando. Utilizar el lenguaje correcto, como yo les decía, esta parte es importante en cuanto a los órganos sexuales. Siempre es importante utilizar el lenguaje, el nombre de nuestros órganos, para que yo lo veo de esta forma. Cuando haya una situación de riesgo, él nos pueda comunicar, ¿no? Es que me tocó mi sapito. Ah, caray, ¿tu sapito? Es que me tocó mi palito. ¿Cuál palito? Entonces, cuando él se acerca y nos dice, es que tocó mi vulva en el baño o en un cuarto, tocó tu vulva. Es que tocó mi pene, me quiso tocar mis mamas. Entonces ya es un lenguaje que nosotros vamos a entender y que ellos también deben de comprender e identificar. Es importante también para cualquier situación de riesgo, violaciones, violencia, que se les presente a las personas con discapacidad y nosotros podamos actuar de manera eficaz y lo más correcta y prudentemente hacia estas situaciones que se presenten.
Algunos principios que también se manejan en este manual es educar en la dignidad y fomentar el respeto mutuo, educar sin represión, educar el pudor, la intimidad y el recato. Si nos preguntan, no sé, es que yo quiero sentir, en una ocasión se acercó un chavo y le dijo al psicólogo, es que yo quiero sentir un orgasmo, y nos quedamos así, ¿no? Ah, caray, primero dime qué es un orgasmo, ¿no? Esas preguntas son buenas porque muchas veces nosotros deducimos, es que él quiere sentir un orgasmo, o porque él dice que un orgasmo para él era comerse una paleta y decía que su hermano un orgasmo era como comerse una paleta, ¿no? Entonces llevaba su paleta, es que yo quiero sentir un orgasmo, y se metía la paleta, ¿no? Entonces, ¿para ti qué es un orgasmo? ¿O para ti qué es esto? Y nosotros a partir de ahí vamos a empezar a trabajar, porque muchas veces explicamos, pues un orgasmo es esto y esto, pero yo no quiero sentir eso, yo quiero sentir cómo sabe la paleta, si es dulce o es amarga, ¿no? Porque para él podemos llegar a deducir preguntas, y dar otro tipo de respuesta. Educar sin represión. Educar sin represión, pues lo dice la palabra, ¿no? No debemos de reprimirnos a ningún tema, como lo dije, primero hay que saber qué es lo que él sabe y de ahí partir con la información. Eso también yo lo pondría hacia los padres, ¿no? Porque muchas veces es ese miedo a preguntar, a decir, a mí me gustaría que me hablara sobre este tema, o cómo hablo con mi hijo de esto, ¿no? A los padres de familia hay que hablarles ahora sí como es, para que después podamos platicar y decirles cómo se le va a manejar a su hijo este tipo de temas. Educar el pudor, la intimidad y el recato. La intimidad es importante también. Las personas con discapacidad también tienen derecho a tener intimidad. No podemos ir más allá de lo que él no nos permite, ¿no? Es importante también esta parte de la intimidad, respetar sus espacios también. Yo creo que también es muy importante que antes de hablar con los chicos o con los niños sobre sexualidad, hagamos un ejercicio frente al espejo, porque muchas veces hablamos y con nuestro lenguaje no verbal decimos otra cosa. Entonces es importante que nos conozcamos. Y refiriendo a no interpretar lo que ellos realmente nos están preguntando, pues es lo típico, ¿no? Es como el chiste de que le pregunta el niño qué es pene, y el papá le da todo un discurso y simplemente el niño quería saber, el contexto es importante, que le habían dicho para que las almas no penen. Gracias. Sí, gracias. Pues así es importante esta parte de escucharlos y saber que realmente qué información, qué es la que quieren y cómo la vamos a dar nosotros también. Debemos de tener un dominio de la información, proceso de enseñanza-aprendizaje, respeto y comprensión. Los materiales que vamos a utilizar también como nosotros como especialistas son importantes, no deben ser grotescos ni muy, grotescos para enseñar sexualidad a las personas con discapacidad. Debe de ser lo más cercano a la realidad y también debemos de tener sumo respeto a la hora de hablar de sexualidad. No le vamos a hablar sexualidad y nos estamos burlando, ¿no?, del tema o riéndonos de cada pregunta que ellos nos hacen. Siempre debe de hablar ese respeto y esa seriedad hacia hablar de temas de sexualidad y lo que ellos también nos están comentando. Y bueno, pusimos una cita de Irene Toriz. La sexualidad es una característica humana que brinda placer, pero que también va acompañada de riesgos. Por ello es importante informarse y vivirla con naturalidad y responsabilidad para favorecer que los hijos y las hijas la disfruten también. Ok, pues muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, duda. ¿Muchas? En este proceso formativo que lo hacen a uno, también sabemos que hay que interactuar también con la familia.
¿Por qué? Porque hay que educarlos, o sea, hay que también formar un entorno adecuado para el trabajo que vamos a desarrollar con la persona. Así es. Porque también yo creo que hay que revisar todos estos conceptos, su propio concepto de sexualidad, cómo se vive en la familia, para que ayude, porque si no entonces se distorsionaría el trabajo, ¿no? Cosa y en su casa no se puede hablar, no se permite. Una triada que es docente y la persona con discapacidad, porque de nada me sirve a mí como docente hablarles para no saber lo que estoy trabajando o cómo lo estoy trabajando, y yo también hablar con el papá y decirle, lo estoy trabajando de esta forma y me gustaría que usted en casa lo trabajara de esta forma, para que haya un trabajo en conjunto y tampoco caiga en confusión la persona con discapacidad, ¿no? Solo quería recalcar el tema de que no son asexuados, ¿no? Porque mucha gente de la familia, por ejemplo, en mi caso hay familiares que, bueno, una prima se casó y dice que no la dejan tener hijos, ¿no? En primera la edad y la otra tiene una discapacidad visual. Ahí sí entramos en conflicto, pero yo ahí siento que no tienen derecho a decidir si tienen derecho a la maternidad en este caso. Y otro punto importante es las bromas que se hacen acerca de, no sé qué tan, el problema fue un personaje de televisión que es Sammy, creo que todo el mundo lo conoce, o no se dejaron, que le hicieron una broma, él estaba en un camerino, entraron dos chavas y se empezaron a cambiar, ¿no? Entonces él, sumamente nervioso, a mí en lo personal, no es porque esté aquí, no me dio para nada risa, al contrario, fue como denigrar a la persona, ¿no? Es lo que me comentaban, que son asexuados y pues ahí vemos que no. Este señor es como cualquier otra persona, siente, vive, y obviamente al tener dos chavas, ¿no? Con un cuerpazo y todo, entonces a la hora que se empezaron a quitar la ropa, sumamente nervioso, nervioso, y la verdad ahí bueno, mi pregunta es qué tan malo pudo haber sido para esta persona, ¿no? Incluso hasta la familia yo creo que hasta lo permitió. Entonces, pues ahí tenemos algo importante, ¿no? Así es. Todavía, bueno, estamos todavía socialmente, porque incluso yo en las redes sociales he visto imágenes que utilizan a las personas con discapacidad y ponen frases, ¿no? Yo digo, eso es denigrante también, porque es cómo se está usando la imagen de las personas con discapacidad. No hay, desgraciadamente, ese respeto aún en esta etapa de la vida. Y bueno, y hablando un poquito de lo que decías de tu prima, pues sí, las necesidades y las inquietudes van a aparecer como en cualquier otra persona, ¿no? Yo les digo a los papás de mis alumnos, recordemos un poquito cómo éramos nosotros de adolescentes, ¿no? ¿Qué inquietudes, qué miedos teníamos? Pues es también lo que ellos tienen, ¿no? Yo le hablaba a una mamá y le decía, hay que platicar con, vamos a poner, Juanito, sobre el respeto de su cuerpo, el respeto del cuerpo de los demás, porque está teniendo ya le platiqué qué conductas tenía. La señora muy asustada me dijo, no, jamás, él jamás ha tenido esas conductas. Bueno, recordemos la etapa en donde está ahorita, está reconociendo su cuerpo, está explorando, y es normal que las tenga y no se expande. Entonces, también esa parte, ¿no? Que la falta de información también hacia los papás en esta parte de los adolescentes, y se los digo porque yo estoy trabajando con adolescentes, hay muchos miedos, muchas preguntas, muchas dudas de cómo trabajar con mi hijo adolescente esta parte de la sexualidad. Ahora otra parte, como esta parte de lo psicológico, ¿no?
en cuanto a su sexualidad. Es que de repente se está riendo y de repente se pone a llorar y de repente me está aventando los juguetes y de repente me vuelve a ayudar. O sea, son esos cambios emocionales que ellos tienen. Y también esta falta de apoyo, de información hacia los padres que los ayuden, ¿no? En esta etapa de su vida, de desarrollo de su hijo. Pues yo le preguntaba a mi mamá, ¿no? Digo, que de plano si éramos muy rebeldes o muy latosas o algo así. Me dice, pues cada una tiene sus características, ¿no? Cada una es diferente y cada quien va a reaccionar de distinta forma en cuanto a lo que se le vaya presentando, ¿no? Ella me decía, y es igual con ellos, no todos iguales, tengo desde el rebelde, desde el más tierno, más dulce, del que manda cartitas a cada rato al compañero del otro salón, el que le molesta que haga eso. O sea, son personas, son diferentes en su forma de ser, ¿no? Y no todos van a ser iguales también. Al inicio de tu ponencia señalabas varios términos que habría que conocer previamente y manejar de manera adecuada para hablar de sexualidad a las personas con discapacidad. En el manual que tienen ustedes en Integración Down aparece, digamos, este glosario de términos y el esquema o algunas líneas para manejarlos, porque, por ejemplo, me causó como extrañeza un término que apareció en tu lista, que tiene que ver con sexo de asignación. No sé a qué se refiere a este término, y bueno, además de que en general esos términos que aparecieron en tu diapositiva pues son de por sí complejos para entender a nivel cultural de la población en general. Creo que el manejo de todos esos términos con personas con discapacidad intelectual tiene que ser muy cuidadoso, y no sé si el manual del que tú hablas como contenga todas estas líneas. Bueno, yo en cuanto a los conceptos lo manejaba de tú como especialista, ¿no? Que los debes de conocer. No a ellos se los vas a explicar como tal. Es que el sexo de asignación es esto, o el rol sexogenérico es esto, no. Ajá. En el manual no viene. Es como comentábamos desde un principio, la maestra Margarita Mayoral hicimos este taller para profesionales que trabajan con personas con discapacidad. No vienen en el manual, eso es correcto, no vienen en el manual. Sin embargo, los estamos añadiendo en capacitación con las personas que trabajan con personas con discapacidad, porque consideramos que es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos de sexualidad y desconocemos algunos términos, y cómo los manejamos o cómo los conocemos. Y también como yo les comentaba desde un principio, no solo es trabajar con personas con discapacidad, sino personas también sin discapacidad, ¿no? Entonces, muchas veces personas sin discapacidad sí te van a acercar y te van a preguntar, ¿no? ¿Qué significa esto, no? ¿Qué es esto? Entonces, para nosotros es importante conocer estas definiciones para trabajar con personas con y sin discapacidad. Pero no vienen en el manual. Me dejó. El de ser padres en ese momento, ok. Muchos te lo voy a hablar desde la población que tenemos nosotros ahí en Integración Down. Quieren casarse, quieren tener hijos. Por ejemplo, ahorita estoy embarazada y llego a la institución y ven la pancita, ¿no? Es que yo quisiera ser mamá. Es que, ay, qué padre, yo quisiera tener un bebé y arrullarlo y darle de comer. Pero para hacer todo esto también tienes que trabajar, porque pues para darle de comer tienes que trabajar, tener dinero y poderlo mantener, ¿no? O a tu pareja, esta parte. Nosotros le comentamos. Ahora, lo dicen, sin embargo, desconocen toda esta parte, lo que es todo lo que implica tener un embarazo, el hecho de tener un parto, ¿no? Entonces esa parte se empieza a trabajar en el área psicológica ya directamente con ellos, pero sí se trata también en esta parte de paternidad, qué es lo que implica tener un hijo y qué es lo que necesitas hacer tú para poder mantener
a tu hijo, ¿no? Sigo yo. Ay, no sé dónde. Perdón, estaba haciendo cola. Nada más una pequeña observación que me llamó la atención al principio de tu ponencia. Este manual del que ustedes hablan está dirigido a personas con qué tipo de discapacidad, nada más intelectual, porque, hablar de la sexualidad de la persona con discapacidad, pues es muy amplio. Claro. Cada discapacidad tiene sus propias necesidades. Eso es muy importante hincapié. Y en cuanto a la cuestión de la discapacidad, bien se divide en etapas. ¿Por qué pasa con las personas con discapacidad intelectual que no? ¿Qué pasa con las que no puedes obtener un diálogo? ¿Qué pasa con problemas también con alguna discapacidad? Entonces, es alargar muchísimo. El tema de la ansiedad abarca mucho más que creo que esto, ¿no? Este es un pequeño avance, pero bueno, felicidades porque tengan un manual así. Solo creo que hay que ponerle un poquito más de puntos que hacen falta, según mi punto de vista, ¿no? Gracias. Perdón. No, ese es un manual que está dirigido a personas con discapacidad síndrome de Down. Sin embargo, sí estoy de acuerdo, hablar de sexualidad en personas con discapacidad es un tema muy amplio y cada discapacidad pues va a tener una forma de trabajo en cuanto a la sexualidad diferente a otra, ¿no? En cuanto yo les comentaba, para empezar, cómo vamos a hablar de sexualidad y los materiales que vamos a utilizar también para enseñar sexualidad a las personas con discapacidad. En este caso, yo vengo por discapacidad intelectual y síndrome de Down, que es con la discapacidad con la que yo he trabajado. Buenos días. Hola. Mi pregunta es, me surge una duda. Estamos hablando de un campo de formación, de un programa educativo que nos presenta en la conferencia. Yo lo siento que va dirigido un poco como a que lo conozcan los padres de familia, los especialistas. Pero mi pregunta surge en que si estos temas o si estas temáticas que puntualiza va dirigido solamente a los adolescentes. Hace rato se me escapó una diapositiva, eso es cierto. Entonces, mi pregunta surge de ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, con Piaget maneja distintos estadios de cómo pueden aprender las personas. Yo entiendo que los estadios preoperacionales, los estadios cognitivos son diferentes a las personas con discapacidad. Entonces, ¿a qué personas? Bueno, lo entiendo que va dirigido también a los adolescentes, pero ¿es empleable a todo el tipo de edades? Es adecuable, se adecúan. Las actividades se adecúan de acuerdo a las edades que se van a estar trabajando. Okay. Y a la etapa en la que se encuentran. Una pregunta, dentro de la formación, o sea, al hacer la selección de las personas que quieren tomar este diplomado, ¿también están contemplados los procesos terapéuticos en ellos? O sea, esto porque puede ser que yo por formación no sea ni psicólogo, tenga una formación distinta, pero también es revisar mis temores acerca de la sexualidad para no tener que mostrar esa cara ante una persona, ¿no? Y si hay también en algún momento ya en el trabajo cotidiano esta retroalimentación, ¿no? O sea, me encuentro con un caso, me movió mucho esto, ¿se habla o se queda así, no? Ahí en la institución en Integración Down sí está el psicólogo y en este caso estamos, las profesoras. Yo me acerco al psicólogo y le comento, ¿sabes qué? He observado esta
estas conductas, me gustaría que trabajaras con esta persona, ¿no? Él comienza a trabajar, sin embargo, él me va dando también una retroalimentación. ¿Qué es lo que trabajó con él? ¿Cómo percibió a esta persona dentro del trabajo? Si hay una retroalimentación y si hay esa parte en lo que sabes que es que a mí me causó tristeza escuchar que él dijera esta parte, o todo es hacia el psicólogo que está en la institución. ¿Qué pasa con las familias que llegan a tomar ciertas decisiones por las personas con discapacidad intelectual? Gracias. En este caso, para que no tengan familia. Me refiero ya a chicas, pues, adolescentes. Adultas. ¿Qué pasa con las familias? Bueno, yo lo puedo ver de esta forma, y lo he visto ahí en Integración Down, ¿no? Es como esa parte de pues cómo mi hija va a casarse y cómo va a andar, o cómo más desde esta parte, ¿no? ¿Cómo va a tener novio ahorita a los 12 años, ¿no? O sea, es como esa parte trabajar de la aceptación, de que es una persona, tiene sentimientos y también tiene como esa necesidad, ese derecho de tener a un novio, ¿no? Si no va a ser una pareja más adelante, pues conocer esa parte del noviazgo. ¿Por qué no darle o brindarle esa experiencia? Los papás lo toman, pues sí, algo duro y lo tienen que trabajar, ¿no? Pero si hay quienes no lo respetan y no lo aceptan. No hay una aceptación de que mi hija más que nada, se han dado casos más en mujeres que tenga un novio, y más y que yo de repente llegue y lo esté besando, ¿no? Pues ¿cómo lo va a estar besando si yo le dije que no tuviera novio? Pero aquí en la escuela entra y tiene novio, entonces ¿cómo le voy a decir a mi hija que no debe de tener novio ahorita? Entonces, pues es esa parte de aceptación con los papás. Pero bueno, se les han presentado situaciones en donde, me refiero a la operación, para que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, las operan para que no sean madres. Hasta ahorita no se ha sabido de un caso que los papás decidan operarlas para que no tengan hijos. No se ha presentado un caso, al menos ahí en la institución no se ha presentado, pero fuera sí hay casos que se presenten, y sí lo hacen sin el consentimiento de la persona sin discapacidad, ¿no? Y puede llegar hasta causar un daño, pues, más en esta parte psicológico, emocional, ¿no? Sí hay casos en donde lo han hecho sin el consentimiento de la persona con discapacidad. Estaba leyendo un caso en el que llevaban a una chica al hospital porque le dijeron que le iban a operar de las anginas, y resulta que no, que le operaron y le quitaron su útero, ¿no? Entonces ella tuvo un daño emocional pues muy fuerte, que creo que le duró hasta 2 años esa parte. Entonces es importante esa preparación, o preguntarles, ¿no? Explicarles esa parte de, pues mira, se hace una operación de esta forma para que tú no puedas tener hijos. Gracias. Ay, perdón. Hola, bueno, nosotros aquí en la institución vemos solamente discapacidad motriz. Tenemos talleres de sexualidad, obviamente para personas con discapacidad motriz, sobre todo para lesionados medulares. Veo que tu presentación sí es un poco para las personas con síndrome de Down, con otro tipo de discapacidad. Que a fin de cuentas, pues lo mismo, ¿no? Todos estamos dentro de la diversidad sexual. Lo que quería yo, pues decirte que es muy bueno que les den esta parte de la prevención. Sí, a pesar de que somos adultos con discapacidad, no estamos exentos a sufrir un abuso. En este caso, nosotros hemos visto que hay nuevos fenómenos en Internet, en las redes sociales, donde hay personas que a base de engaños o a base de otro tipo de cambios, ¿no? Monetarios o algo así, solicitan fotos, videos de personas con discapacidad. En este caso, pues para nosotros fue muy fuerte descubrir que hay redes muy grandes, así como redes de
pornografía o redes de otro tipo de situaciones, que hay redes, hay personas que tienen esta parte de páginas de personas exclusivamente con discapacidad, y de todas, ¿no? Todo tipo de discapacidad motriz, sensorial, sobre todo las que son más evidentes. Entonces, pues a manera de decirte esto, para que vean la prevención, ¿no? Que en este momento nosotros la estamos viendo de qué manera podemos atacar, o podemos por lo menos minimizar, porque vemos y nos damos cuenta que no es en México, ¿no? O sea, es en muchas partes del mundo donde estas tendencias están creciendo, y donde nosotros como personas con discapacidad y tal vez como grupos vulnerables que somos, estamos cayendo también ya en este tipo de cosas que, bueno, cuando alguien lo hace porque lo acepta, porque lo quiere, pues está muy bien, pero cuando lo hacen por ser engañados, cuando lo hacen porque, pues a raíz de que ahora es tan fácil accesar a una computadora, tener amigos, conocer gente, y lo hacen en base de engaños, y tú aparezcas en una página en Europa, en Canadá o en Estados Unidos con otro tipo de nada que ver de lo que tú realmente tratas de plasmar en tus fotos o en tus videos. En este caso les comento, ¿no? O sea, a ti te pueden decir a ti es para que ver cómo saliste adelante, ¿no? Para ver cómo la discapacidad no te detiene. Esto para ellos es parte de lo que suben a una página, ¿no? No necesitan estar desnudos, no necesitan estar teniendo un coito, nada, ¿no? Para ellos es suficiente esto. Entonces, qué bueno que veas lo de la prevención desde este momento, porque te digo, aunque seamos adultos, nos está pasando, ¿no? Y nos va a seguir, o sea, no creo que esto se detenga. Y pues también hay mucho ojo, ¿no? Porque yo creo que tú también tienes, pues, muchas personas que ya están accesando a internet, a las redes sociales, ¿no? Sí. Lo normal, lo que es la moda y lo que todo mundo y todo adolescente hace, ¿no? Uh-huh. Pero pues ahí te paso la información. Gracias. Porque a nosotros nos está sucediendo, ¿no? Okay. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Pues muchas gracias, Lupita, por esta conferencia, y quisiera pedir la presencia de la maestra Estela Medina, por favor, para hacer la entrega del reconocimiento. Mucho gusto. A ver, es acá. Les leo lo que viene en la constancia. Dice, el Gobierno del Distrito Federal, el INDEPEDI, la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal y el CECAPIS otorgan la presente constancia a la licenciada Guadalupe Botello Ontiveros, de Integración Down IAP, por haber impartido la conferencia Sexualidad de las Personas con Discapacidad en el segundo seminario Inclusión de Personas con Discapacidad y sus Familias, Ciudad de México, 29 y 30 de octubre de 2013. Firma una servidora. Muchas felicidades y muchísimas gracias. Vamos a tomar un receso de 10 minutos otra vez. La siguiente conferencia es terapia ocupacional y está a cargo de la doctora María Cristina Bolaños. Ella es directora del Instituto de Terapia Ocupacional. Gracias.